la vaca que nos siguió en la oscuridad. Hola, gato macabro. Mi nombre es Brandon Sala. Soy de Tizna, un pueblo pequeño de Nicaragua que casi nadie conoce. Siempre se han escuchado historias de cosas que caminan por la noche. Yo antes no creía en nada de eso. Me burlaba. Pero todo cambió la noche en que salí a pescar con mis amigos. Desde ese día, hermano, ya no duermo igual. Y quiero contarlo aquí porque sé que la comunidad macabra me va a creer. Ese día salimos 3, yo y 2 amigos con los que siempre hacíamos lo mismo, pescar por la tarde para regresar con algo fresco a la casa. Era un plan sencillo. No pensábamos quedarnos tanto, pero la pesca estaba buena, los peces estaban picando, y nos entretuvimos sin darnos cuenta de que el sol ya se había ido. Cuando levantamos la cabeza, ya era de noche. No nos preocupó. En Tizna, todos estamos acostumbrados a caminar entre potreros, árboles y caminos solitarios. Solo teníamos una linterna vieja que usábamos entre los 3, pero con eso bastaba según nosotros. Pero al empezar el camino de vuelta, algo cambió. Primero se levantó una ventisca rara. No era viento normal, era un aire recio y frío. Se me erizó la piel, pero no quise decir nada para no parecer miedoso. A los segundos, me entró un escalofrío que no puedo explicar. Mis amigos también miraron alrededor, incómodos. Fue en ese momento que la vimos por primera vez. A unos metros frente a nosotros, apareció una vaca. Pero no una vaca normal, no como las que uno ve todos los días en los potreros. Esta era grande, demasiado grande. Sobresalía por encima del nivel normal de un animal cualquiera. Su cuerpo parecía inflado, exagerado. Como por aquí hay ganadería, pensamos que quizás se había escapado. Tratamos de no preocuparnos. Bajamos la mirada y seguimos caminando. Pero antes de llegar a ella, la vaca simplemente se movió hacia un lado sin hacer ruido. Como si los cascos no tocaran bien el suelo. La linterna parpadeó, pero no se apagó. Seguimos nuestro camino, pero unos metros más adelante la volvimos a ver. Era la misma vaca. No podía ser otra. Pero esta vez estaba aún más grande. Gigante. Como si hubiera crecido en minutos. La silueta era tan alta que parecía oscurecer el camino. Nos quedamos paralizados unos segundos mirando esa sombra que parecía respirar despacio, como si supiera que la estábamos viendo. Un nuevo escalofrío nos recorrió el cuerpo. Y corrimos. Pero no avanzábamos. Te juro, gato, que sentíamos que corríamos y corríamos sin movernos del sitio. El viento empezó a soplar tan fuerte que apenas podíamos abrir los ojos. Los perros de las casas cercanas comenzaron a ladrar desesperados. Los caballos relinchaban. Las gallinas gritaban. Todo el monte se alborotó. Era como si la noche se hubiera vuelto loca. Y entonces, mientras corríamos, lo escuchamos. La vaca se rió. Una risa horrible. Retorcida. Sonaba como la risa de una persona, mezclada con el mugido de un animal. Esa risa todavía la escucho en mis noches más malas. Seguimos corriendo hasta llegar a la presa de agua que queda justo en una curva del camino. Ahí la vimos por tercera vez. La vaca estaba parada en 2 patas. Como un ser humano. Sus patas delanteras caían a los lados como manos. La boca se abrió, mostrando algo que no eran dientes de vaca. Y nos habló. No entendimos lo que dijo. No era español. Era un idioma extraño, gutural. Lo único claro era que esa cosa no era un animal. Cuando terminó de hablar, soltó un aliento fuerte que hizo que el viento golpeara nuestras caras. La linterna se apagó. Y detrás de nosotros escuchamos como esa cosa comenzaba a seguirnos. Sus pasos no sonaban como cascos. Sonaban como algo pesado arrastrándose. Y entre los pasos, su risa. Esa risa no se me olvidará nunca. Con todas nuestras fuerzas corrimos hasta salir del camino y llegar a la zona habitada. Ahí nos separamos, cada uno corriendo hacia su casa. Cuando llegué a la mía, el miedo me dolía en el pecho. No quise salir ni a mirar por la ventana. A los días, algo empezó a pasar por las noches. Un hombre llegaba a la puerta de mi casa y gritaba mi nombre. No era voz de borracho. Era una voz fuerte, ronca. Me despertaba del sueño con el corazón en la garganta. Cuando miraba por la ventana, no había nadie. Y lo raro es que nadie más lo escuchaba. Ni mis padres, ni mis vecinos, nadie. Solo yo. Mis amigos también comenzaron a escucharlo. El mismo hombre. La misma voz. La misma hora. Decidimos buscar ayuda y fuimos donde una señora que hacía trabajos de brujería en otro pueblo. Ella nos escuchó con calma, como si no fuera la primera vez que oía algo así. Cuando terminamos, nos dijo algo macabro.
Ese hombre no pertenece a este mundo. Y lo está buscando a ustedes tres. Nos pidió que lleváramos algo personal. Uno de mis amigos llevó un anillo de plata. El otro llevó una cadena que su abuelo le había dejado antes de morir. Yo llevé 2 anteojos que usaba todos los días, unos de sol y unos normales. La señora colocó nuestros objetos en una jarra de barro grande. Luego abrió un libro viejo y empezó a leer en un idioma que no entendí. Lo único que sé es que la jarra vibraba con cada palabra que decía. Cuando terminó, nos dijo que mientras siguiéramos llevando esos objetos encima, la entidad no podía tocarnos. Por un tiempo, se calmó todo. Pero mis amigos terminaron mudándose. Uno se fue a Costa Rica y el otro se fue a un estado de México. Yo me quedé aquí en Tizna. Y aquí viene lo peor de todo. El amigo que se fue a Costa Rica perdió el anillo. Se le cayó o se le quedó en alguna parte, no sé. A los días, falleció. Murió de una forma horrible. 2 burros lo patearon en un rancho donde él trabajaba. Nadie sabe exactamente cómo pasó. Los familiares contaron que, en el entierro, dentro del ataúd, se escucharon llantos. No de dolor humano. Era un llanto raro, como si viniera de alguien más. Desde su muerte, algo me sigue en las noches. Después de las 10 de la noche, escucho un animal afuera de mi casa. No lo veo, pero escucho como aletea, como si tuviera alas enormes. Y al mismo tiempo, escucho la voz de mi amigo muerto llorando en la distancia. Soy el único que lo escucha. Y en mis sueños, aparece una figura alta, demasiado alta para ser una persona. Nunca le veo la cara. Solo una sombra que se acerca despacio y se ríe. Esa risa es igual a la que escuché aquella noche. No sé qué pasa con mi otro amigo que se fue a México. La última vez que hablé con él me dijo que estaba en Ciudad de México, pero no supe más. A veces pienso que también lo está persiguiendo. No me atreví a contar esto antes por miedo a que me dijeran loco. Pero ya no puedo callarlo. Me está atormentando y siento que lo que sea que nos salió aquella noche todavía no termina. Ojalá mi historia salga en tu canal, Gato Macabro. Los cerdos que hablaban en el monte. Hola, Gato Macabro. Buenas noches. Mi nombre es Iván, y desde el 2020 soy fan de tu canal. Nunca fui de creer en cosas paranormales, hasta que me pasó algo que todavía me cuesta procesar. Esto ocurrió hace apenas 3 meses. Por problemas económicos, empecé a trabajar con el suegro de mi primo. Yo soy menor de edad y casi nadie quería contratarme, pero él me dio chance. Tenía unos puercos en una casa que estaba construyendo en pleno monte. Eran 12 al inicio, luego quedaron 10. Mi trabajo era simple, cambiarles el agua, limpiar el chiquero y darles de comer 2 veces al día. El lugar donde estaban los cerdos era puro monte. No había luz, no había casas cerca, solo unas cuantas casitas lejanas que apenas iluminaban lo suyo. De noche, ese lugar parecía otro mundo. Un día, cerca de las 12:30 de la madrugada, el señor me llamó. Me dijo que tenía que salir de emergencia a otra ciudad, que no regresaría hasta el día siguiente, y que sí podría ir a darles de comer a los puercos porque era urgente. Yo estaba despierto viendo vídeos, así que acepté. Me alisté rápido y salí de mi casa sin decir nada. Mi familia ya estaba dormida y, como siempre andaba tarde en la tienda o regresando del trabajo, nunca sospechaban nada. Una cuadra antes de llegar con los puercos, pasé por la casa del señor para agarrar el costal de maíz. Justo cuando entraba, me volvió a marcar. Me dijo con voz seria. Un vecino vio a alguien adentro del chiquero. Dice que tenía una silueta rara, gorda, como un cerdo. Si ves algo, no te acerques. Agarra un machete que dejé atrás de la puerta. Me quedé aterrado. No quería regresar a mi casa porque ya estaba ahí, así que tomé el machete. Era pesado, viejo, pero estaba afilado. Sentí el mango frío en la mano y pensé que con eso bastaría para darme valor. Cuando iba caminando por la vereda hacia el chiquero, el ambiente cambió. Todo se sentía siniestro y macabro, como si algo estuviera escondido entre los árboles. Un silencio pesado. Aún así seguí avanzando. Cuando llegué al chiquero, los 10 cerdos estaban inquietos. Chillaban, se amontonaban todos hacia una esquina, mirando como si algo los hubiera espantado. Todos. Menos 2. Esos 2 tenían los ojos rojos. Como si tuvieran fuego adentro. Los reconocí de inmediato, Valentino y George. Los más grandes, los más tranquilos. Siempre se dejaban acariciar. Pero esa noche,
No eran los mismos. Intenté no prestar atención. Me fui directo a la construcción para llenar la cubeta de maíz. Revisé la hora, 1:20 de la madrugada. Quería apurarme, dejar la comida y salir de ahí lo más rápido posible. Mientras estaba en la construcción, con la cubeta a medio llenar, escuché de repente golpes fuertes. Venían del chiquero. Era como si estuvieran empujando la puerta. O rompiéndola. Me quedé quieto, escuchando. Los golpes eran constantes, desesperados. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo oía en los oídos. Pensé lo peor, que alguien había venido a robarse los puercos, que eran personas peligrosas, que traían armas. Agarré el machete con fuerza, me acerqué con cuidado a la ventana sin hacer ruido y me asomé. Vi 2 figuras. 2 personas. Pero eran muy bajas. Demasiado bajas para ser adultos. Estaban recargadas contra las paredes del chiquero, respirando pesado, como si acabaran de romper algo. Y entonces escuché sus voces. «Hay que irnos», susurró uno con voz de anciano enfermo. «Pronto nos llevarán al matadero». No era la voz de un humano joven. No era la voz de alguien normal. Era la voz de alguien que estaba sufriendo. Y enfadado. El miedo me paralizó. No prendí la linterna para no delatarme. Había neblina, muchísima, lo que hacía que las sombras se vieran borrosas. Pero cuando la neblina se abrió tantito, por fin los vi bien. No eran personas. Eran Valentino y George. Mis cerdos. Parados. Conversando. Como 2 ancianos. Como si hubieran sido humanos toda la vida. No podía respirar. Sentí que todo el cuerpo me temblaba. Valentino levantó la cabeza primero. Luego George. Los 2 voltearon hacia donde yo estaba. Los 2, parados sobre sus patas traseras. Las caras no eran completamente de cerdo. Eran caras alargadas, arrugadas, como de criaturas viejas, llenas de furia y tristeza al mismo tiempo. Los ojos. Eran los mismos ojos rojos que había visto antes. Sabían que estaba ahí. Los 2 empezaron a caminar erguidos hacia mí. Despacio. Yo reaccioné. Levanté el machete con las 2 manos. No quería acercarme, no quería que estuvieran más cerca. Con las manos sudando, temblando, di un paso hacia atrás, pero ellos siguieron avanzando. Y solté un machetazo. El filo del machete pegó contra la madera del marco, pero los cerdos se apartaron con una rapidez que no era normal. Valentino hizo un sonido que parecía risa. Pero una risa mezcla de llanto y carcajada. Los cerdos corrieron hacia el monte, en 2 patas, moviéndose con mucha rapidez. Yo estaba tan aterrado que los perseguí con el machete en el aire, gritando, sin saber qué hacer. La neblina se tragó sus figuras, pero seguía escuchando su risa retorcida perdiéndose entre los árboles. Corrí hacia las casas más cercanas. Ahí me encontré con un vecino que le dije en el 30. Él estaba afuera, como esperando algo. Me dijo: «Vine a asegurarme que no te pasara nada. Yo sé lo que viste, muchacho. Esos no eran cerdos normales». No podía ni hablar. Él me acompañó hasta mi casa. Yo estaba temblando tanto que sentía que el machete se me iba a caer de las manos. Cuando llegamos, me dijo que él regresaría a terminar el trabajo que yo no pude. Le dejé el machete para que estuviera seguro. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, tratando de entender qué diablos había pasado. Pensaba en Valentino y George, en cómo los había alimentado, en cómo se veían tan normales. En qué momento dejaron de ser animales. A la semana volví a alimentar a los puercos. Quedaban 10. Valentino y George nunca regresaron. Desde esa noche, cada vez que me piden que vaya en la madrugada, invento una excusa. No quiero volver a estar solo en ese monte. No quiero volver a ver esos ojos rojos. Yo sé que algunos dirán que estoy inventando, pero te juro que es verdad. A veces sueño que vuelven. A veces escucho pasos afuera de la casa, como algo pesado caminando en 2 patas, respirando fuerte. Y siempre pienso, ¿dónde estarán ahora? ¿Qué eran realmente? ¿Y si algún día regresan por mí? Hasta aquí mi historia, gato macabro. Ojalá puedas subirla. La gente tiene que saber que no todos los animales del monte son animales. Y que hay horas de la noche en las que uno no debería estar ahí. Los militares con patas de gallina. Hola, gato macabro. Soy Eli Rosales, de Perú.
He sido seguidor fiel de tu canal desde hace mucho, y hoy quiero contarte algo que marcó a mi familia para siempre. La historia no es mía directamente, pero le ocurrió a un tío lejano, sobrino de mi abuelo, y desde pequeño escuché este relato cada vez que se mencionaba su nombre. Mi tío vivía en un caserío pequeño, de esos donde todo se queda en silencio apenas el sol se esconde. Él trabajaba hasta tarde y regresaba caminando por un sendero oscuro, sin alumbrado, cruzando siempre el mismo puente de madera. Ese puente era viejo, hecho con tablones gruesos, y debajo pasaba un río tranquilo. Todos en la familia sabíamos que ese lugar tenía una energía rara, pero como él siempre fue fuerte y testarudo, jamás le tuvo miedo. La historia empieza un día en que mi tío volvía a casa alrededor de las 10 de la noche. Caminaba cansado, con la ropa de trabajo aún mojada del sudor. Cuando llegó al puente, vio un chancho al otro lado. No era raro ver animales sueltos en esa zona, así que no se alarmó. Simplemente siguió su camino. Pero cuando pasó a su lado, el chancho lo empujó con fuerza, como si hubiera estado esperándolo. Mi tío se sobresaltó, cayó de lado y vio algo macabro. Los ojos del chancho brillaban rojos. No era el reflejo de ninguna linterna, era un rojo lleno de odio. Mi tío lo pateó por instinto, para alejarlo. Pero cuando levantó la vista, el chancho ya no estaba. Asustado, mi tío salió caminando rápido, casi corriendo, hasta llegar a su casa. Una vez dentro, intentó convencerse de que había sido por el cansancio o por la oscuridad del camino. Pero algo en su mirada esa noche, dejó claro que no era imaginación. Él había visto algo real. La semana siguiente, la historia empeoró. Como siempre, mi tío salió tarde del trabajo y regresó por el mismo camino. Y como siempre, llegó al puente. Pero esta vez, antes de cruzarlo, vio a dos hombres bajando por el otro extremo. Llevaban uniforme militar. En esos años, según contaba la familia, era común que el ejército estuviera en los pueblos reclutando jóvenes para el servicio, así que no le pareció extraño. Pensó incluso que quizás lo iban a detener para preguntarle algo. Pero cuando pasaron a su lado, lo sujetaron. Cada uno lo tomó del brazo con una fuerza demasiado grande para parecer humana. Intentaron arrastrarlo hacia la baranda del puente, empujándolo hacia el río como si quisieran botarlo. Mi tío gritó, suplicó que lo soltaran, juró que no quería irse al servicio. Forcejeó con desesperación. Y fue entonces cuando vio algo que lo marcó para siempre. Entre los sacudones, la linterna que él llevaba golpeó las piernas de uno de los militares. Lo que iluminó no eran botas, no eran piernas humanas. Eran patas de gallina. Delgadas, escamosas, terminando en garras. No eran disfraces, eran patas reales. Mi tío entró en pánico. Empezó a golpearlos como pudo. Sentía las garras arañarle la ropa, tratando de jalarlo hacia abajo. Los empujó, los pateó, gritó hasta quedarse sin voz. Cuando por fin logró soltarse, corrió como nunca en su vida. Apenas podía respirar. Sentía que lo perseguían, que en cualquier momento le volverían a sujetar. Y justo antes de alejarse del puente, escuchó una frase que lo persiguió hasta su muerte. Volveremos por ti. Mi tío llegó a su casa temblando. Mi abuelo siempre decía que esa noche, aunque nadie lo mencionó en voz alta, todos en la familia sabían que algo oscuro lo había marcado. Y cumplieron su promesa. La tercera semana fue la última. Desde 2 días antes, algo raro había empezado a pasar con el río. Se volvió caudaloso, violento, como si hubiera llovido en las montañas, pero nadie recordaba lluvia. El agua chocaba contra las rocas con un sonido que se escuchaba hasta la casa de mi abuelo. Los vecinos lo comentaban, ese río nunca se pone así. Hasta los animales del campo se mantenían lejos. La noche final, mi tío volvió a caminar hacia el puente. Nadie sabe por qué lo cruzó igual, sabiendo lo que había visto. Tal vez no tenía opción. Como decía mi abuelo, esas entidades ya lo estaban llamando. Esa noche, mientras intentaba cruzar, uno de los troncos gruesos del puente se desprendió, quién sabe si por la fuerza del agua o por algo más que no vemos. Cayó directamente sobre él. Lo aplastó sin darle oportunidad. Murió ahí mismo, en el mismo punto donde todo había empezado. Y lo más extraño es que el puente nunca había fallado antes. Nunca. Ni siquiera en crecidas anteriores. La gente del pueblo dijo lo que siempre dice la gente, que seguramente fue por su vida desordenada, que tomaba demasiado, que era infiel, que tal vez había visto cosas por el alcohol. Pero en mi familia sabemos que eso no explica nada. Mi tío podía tener sus defectos, sí, pero aquello no tenía nada que ver con vicios humanos. Él no murió por casualidad. Murió donde lo empujaron la primera vez. Donde vio a los militares con patas de gallina. Donde escuchó aquella advertencia que cumplió una semana después. Años después, cuando el puente fue reparado,
Muchas personas empezaron a evitarlo después de cierta hora. No porque supieran lo que pasó con mi tío, sino porque decían que, algunas noches, se veían dos sombras pasar al mismo tiempo. Una sombra grande y otra pequeña, como si alguien caminara junto a un animal. Pero nunca se escuchaban pasos. Solo el sonido del agua. Y un murmullo extraño, como si dos voces susurraran desde abajo. Yo crecí escuchando esta historia. Y aunque nunca vi nada en ese puente, cada vez que visito el lugar, mantengo la mirada lejos del río. Por eso te envío mi historia, gato macabro. Para que quede registrada. Para que alguien más, algún viajero, algún trabajador, algún joven que regresa tarde, no pase por ese puente confiado. Porque lo que mi tío vio esa noche no era un chancho. Y tampoco eran militares. Eran algo que toma formas para acercarse. Si algún día viajas a Perú y pasas por un puente viejo, de madera, sobre un río que parece dormido, no bajes la mirada. El perro que nunca durmió. Hola, gato macabro. Me llamo Miguel y cada vez que intento hablar de esto se me hace un nudo en la garganta. Aún así, quiero dejarlo aquí por si a alguien les sirve de advertencia. No sé exactamente qué adopté, pero te juro que no era un perro. Empezó con un anuncio sencillo de una protectora de animales en internet. Decía algo así como: Rocky, cruce de labrador, tranquilo y leal. Busca un hogar para siempre. La foto estaba algo borrosa, pero se alcanzaba a ver un perro negro, de pelaje brillante, sentado de frente, mirando a la cámara. Lo que me llamó la atención no fue el cuerpo, sino los ojos. Eran amarillos, muy claros, y tenían una expresión rara, como de alguien que ha visto demasiadas cosas. No era la mirada curiosa de un cachorro, ni la tristeza normal de un perro abandonado. Vivía solo en una casa a las afueras del pueblo, casi al final de la calle, donde ya empiezan los terrenos baldíos. Pensé que un perro me haría buena compañía y, la verdad, también me sentía un poco culpable de vivir solo en una casa grande. Así que fui a la protectora. Cuando llegué, una voluntaria me llevó directamente a él. Es muy tranquilo, me dijo. No ladra casi nada. Es muy limpio, muy listo. Solo observa mucho. Al abrir la jaula, Rocky salió sin emoción, sin brincar ni mover la cola como hacen casi todos los perros. Caminó hasta donde yo estaba y se quedó parado frente a mí, mirándome a los ojos. Sentí un escalofrío, pero lo ignoré. Pensé que solo era impresión mía. Firmé los papeles y me lo llevé. Los primeros días fueron raramente normales. Rocky no hacía destrozos, ni mordía muebles, no se subía a la cama. Parecía entender la casa desde el primer día, dónde estaba su plato, por dónde salir al patio, dónde acostarse. Hacía sus necesidades afuera sin que yo se lo enseñara. Era como si ya hubiera vivido ahí antes. Pero había algo que no encajaba: el silencio. Rocky no hacía ruido. Nada. No ladraba cuando yo llegaba, no gruñía, no lloraba, ni siquiera lo escuchaba jadear, aunque hiciera calor. Sus pisadas apenas sonaban. Parecía deslizarse por la casa. Y siempre, se sentaba a unos 2 o 3 metros de donde yo estuviera, mirándome fijamente con esos ojos amarillos. Si yo me movía a la cocina, él se acomodaba en el marco de la puerta. Si me sentaba en la sala, él se sentaba más atrás, casi pegado a la pared. Nunca encima de mí, nunca buscando mimos como un perro normal. Solo vigilando. Al principio hasta me daba risa. Llegué a decir en voz alta: Oye, Rocky, por lo menos haz algo de ruido, ¿no? Vas a hacer que me sienta más solo. Pero él solo parpadeaba muy despacio, como si entendiera. O como si le diera igual. Pasaron los días y empecé a notar cosas pequeñas que me incomodaban. Las llaves del coche, que yo dejaba siempre en la mesita de la sala, empezaron a aparecer acomodadas junto a la puerta. Un libro que dejé abierto boca abajo sobre el sillón amaneció cerrado, colocado perfectamente derecho en la repisa. Una vez dejé unos platos sucios en la mesa de la cocina y, al despertar, no es que estuvieran lavados, pero sí apilados y alineados, como si alguien los hubiera tocado con cuidado. Pensé que estaba tan cansado del trabajo que yo mismo movía las cosas y luego lo olvidaba. Pero una noche, algo ya no tuvo explicación. Me fui a dormir sin tender la cama, como siempre. Cuando desperté, mi cobija estaba doblada a la perfección al pie del colchón. Era un doble recto, tenso, casi militar. Me quedé sentado unos minutos, mirando la cama,
tratando de recordar si acaso lo había hecho medio dormido. Al voltear, vi a Rocky en el marco de la puerta del cuarto, sentado, mirándome. No se oía nada. Ni su respiración. Nada. Ahí fue cuando empecé a sentir miedo de verdad. A partir de entonces, me costaba dormir. Me despertaba a medianoche con la sensación clarísima de que alguien estaba parado junto a mi cama. Abría los ojos de golpe, pero no veía a nadie. Solo la silueta de Rocky, oscuro, acostado en la alfombra. O eso parecía. Un día decidí comprar una cámara de vigilancia barata y la puse en la sala, apuntando hacia el pasillo que daba a mi cuarto. Quería ver qué hacía Rocky en la noche. Quería comprobar que solo era un perro raro y nada más. Al día siguiente, revisé las grabaciones. Desde que apagué las luces hasta la madrugada, lo que se veía era inquietante. Rocky se sentaba justo frente a la puerta de mi cuarto y no se movía. Ni un centímetro. Horas y horas, la misma postura, la misma cabeza erguida, la misma mirada fija hacia la puerta cerrada. No daba vueltas, no se echaba, no cambiaba de lado. Solo estaba ahí. Lo más perturbador fue que el video no tenía sonido. La cámara sí tenía micrófono, yo lo había probado. Pero en esa grabación, todo era silencio absoluto, como si el ambiente entero estuviera callado por el miedo. A partir de ahí, ya no me sentía acompañado. Me sentía vigilado. La situación explotó una noche de tormenta. El cielo estaba completamente negro y la lluvia caía con tanta fuerza que las ventanas vibraban. Apagué las luces de la casa y me quedé en la sala, viendo cómo los relámpagos iluminaban el cuarto por unos segundos y luego todo volvía a quedar a oscuras. Los truenos eran tan fuertes que sentía que la casa retumbaba por dentro. Me acordé de Rocky y pensé que tal vez estaría escondido, como la mayoría de los perros cuando hay rayos. Me levanté para buscarlo. Lo encontré en la ventana del comedor, de pie sobre sus 4 patas, pero con el cuerpo demasiado erguido, casi como si estuviera a punto de levantarse en dos. Estaba mirando fijamente la tormenta, sin parpadear, completamente quieto. Ni siquiera movía la cola. «Rocky», le dije en voz baja. «¿Todo bien?» Me acerqué despacio y, no sé por qué, sentí miedo de tocarlo. Aún así, extendí la mano para acariciarle el lomo, como tantas veces había intentado antes. Esta vez, él reaccionó. Giró la cabeza con un movimiento brusco. Y me apartó la mano con el hocico. No fue un mordisco ni un gruñido, fue más bien un gesto de molestia. Como el de una persona que no quiere que la toquen. En ese momento lo escuché hacer un ruido por primera vez. No fue un ladrido. Fue un suspiro. Un suspiro largo, profundo. Y no sonó a animal cansado. Sonó a un adulto harto, exhausto, como esos suspiros que uno suelta cuando lleva años cargando algo que ya no soporta. Rocky giró lentamente la cabeza hacia mí. Un relámpago iluminó sus ojos amarillos, y por un segundo casi juraría que no tenía expresión de perro, sino algo más calculador. Abrió la boca y entonces escuché una voz. No puedo describirla bien, pero te juro que no era un ladrido distorsionado. Era una voz grave, áspera, de una garganta seca. Un timbre apagado, sin emoción. «Cierras la puerta con llave», dijo, «pero dejas la ventana abierta». Un error amateur. Sentí que las piernas no me respondían. Me dejé caer hacia atrás y caí sentado en el piso. El trueno que sonó después se perdió detrás del ruido de mi corazón latiendo a lo loco. «No», alcancé a balbucear. «¿Qué quieres?» Rocky dio un paso hacia mí. Y te juro, gato, que en ese segundo su cuerpo pareció alargarse, como si las sombras de la tormenta lo estiraran. Sus patas se veían más largas, el cuello más alto, como si su forma no estuviera bien encajada en el cuerpo de un perro. «No te asustes», dijo con la misma voz cansada. «No te haré daño. Eres un anfitrión aceptable, aunque desordenado». Esa palabra, anfitrión, me golpeó fuerte. Sentí que hablaban de mí como si fuera una casa, una herramienta, algo útil, no una persona. El instinto me hizo reaccionar. Me levanté como pude y corrí hacia la puerta principal. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mover el cerrojo. Detrás de mí no escuchaba pasos, no escuchaba nada, pero sentía su mirada en mi espalda. Cuando por fin logré abrir la puerta, la tormenta me recibió de golpe. Viento, lluvia, frío. Salí casi corriendo, dispuesto a largarme de la casa. Pero cuando quise cerrar la puerta detrás de mí, me di cuenta de que Rocky ya estaba ahí. Estaba parado justo en el marco, bloqueando la salida. No sé cómo llegó tan rápido. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Y lo que vi después todavía me genera pesadillas. Levantó ligeramente el hocico y formó algo parecido a una sonrisa. Pero no era una sonrisa de perro. Era una mueca demasiado humana, como si alguien hubiera jalado piel de forma siniestra.
Ya no hay vuelta atrás, dijo. La puerta se cerró de golpe, sola, frente a mí. Sentí claramente el clic de la cerradura, aunque no había nadie del lado de adentro girando la llave. Me quedé afuera, bajo la lluvia, gritando como loco. Nadie respondió. Las casas de alrededor estaban oscuras, era tarde, y la tormenta ahogaba cualquier sonido. Cuando miré hacia la ventana de la sala, vi solo una cosa, 2 ojos amarillos observándome desde adentro, fijos, inmóviles. No volví a entrar a esa casa. Al día siguiente, fui con un amigo de confianza, le conté lo que había pasado, o al menos una parte, y le pedí que me ayudara a sacar algunas cosas rápidas. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta. No había señales de Rocky. Como si jamás hubiera existido un perro ahí. Esa misma semana dejé la casa y me fui a un apartamento pequeño en la ciudad. Vendí casi todos mis muebles. No quise llevarme nada que hubiera estado cerca de él. No tengo perro, ni gato, ni pájaros, ni siquiera plantas. No quiero nada que me observe. Aún así, hay noches en las que me despierto de golpe con una sensación muy clara. Alguien está parado del otro lado de la puerta de mi departamento. El edificio es ruidoso, se escuchan pasos y voces de vecinos, pero en esos momentos todo se queda en silencio absoluto, como en el video de la cámara. Y, justo antes de volverme a dormir, juro que escucho un suspiro largo, cansado, pegado a la madera. No sé qué era Rocky. No sé si era un nahual, un espíritu, algo que se mete en los animales. O algo peor. Solo sé que no era un perro. Ahora mismo, mientras escribo esto, estoy con ese mismo amigo que te mencioné. Él leyó lo que te estoy mandando y, en lugar de decirme que estoy loco, me dijo algo que me dejó helado. Si esa cosa te eligió una vez, puede volver a buscarte. Por eso tomamos una decisión que probablemente es estúpida, pero ya no quiero seguir huyendo. Vamos a ir a la zona de la antigua casa, a preguntar en la protectora, a ver si alguien más ha visto a un perro negro de ojos ambarinos que no ladra, que no duerme, que solo observa. Si encontramos algo, si lo volvemos a ver, si seguimos vivos para contarlo, te lo haré saber, gato macabro. Porque estoy seguro de una cosa. Esa cosa sigue buscando un anfitrión. Y creo que todavía no ha terminado conmigo.